¿Qué tal, estimados amigos? Yo soy el profesor Atanasio Jesús García Vargas y en esta oportunidad vamos a darle una entrega al blog Acusatorio Time Legislación Panameña sobre la aprehensión policial en flagrancia. De salida tenemos que mencionar que la aprehensión policial en flagrancia está compartida en cuanto a formas de aprehensiones con otro tipo de aprehensiones, como por ejemplo aprehensión ciudadana, la aprehensión realizada a través de orden escrita debidamente fundamentada, pero este video lo vamos a dedicar solamente a la aprehensión policial en flagrancia, a fin de que no se nos haga muy largo el mismo. En ese sentido, entramos en materia de una vez. Normalmente a mí me gusta desarrollar los conceptos de las palabras que usamos para que no tengamos ningún tipo de duda de qué quiere decir un concepto en particular. En ese sentido, si nosotros hablamos de aprehensión, debemos advertir que ninguna de las legislaciones a nivel de Panamá contiene un concepto encuadrado en ninguna legislación de aquí de la República de Panamá donde nos diga qué es una aprehensión. Debo presumir que no se coloca debido a que se considera que es algo obvio. Sin embargo, yo sí quisiera compartir con ustedes una de los conceptos que nos desarrolla el Diccionario Prehispánico de Español Jurídico, el cual nos dice que aprender, que vendría a ser el verbo de donde nace la palabra aprehensión, aprender vendría a ser retener a una persona para presentarla ante la autoridad. Y es precisamente eso, es lo que ocurre, ya sea el policía o el ciudadano, pues el policía en este caso, aprende a la persona pues porque realiza o aparentemente realiza una conducta punible. Ahora bien, la Constitución Política de la República de Panamá también tiene entre sus contenidos o desarrolla en sus contenidos qué es una aprehensión o cuáles son las aprehensiones o qué se debe ver en una aprehensión. Y una de ellas pues hace referencia a la aprehensión de tipo flagrancia y la aprehensión a través de una orden escrita, como también el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Panamá nos hace referencia a las 24 horas que se tienen para ponerlo ante ante una autoridad competente. Ahora bien, vamos a ir desarrollando lo que es el artículo 21 en concordancia con el artículo 233, que es el que desarrolla la aprehensión policial, que es el tema que vamos a desarrollar en este video. No me voy a ampliar en otros temas para, como les referí, no hacer este video muy largo. Ahora bien, el artículo 233 en relación a la aprehensión policial nos hace referencia o desarrolla un poco lo que es aprender a una persona, específicamente un agente policial. En primera instancia, cuando escuchamos o cuando leímos el artículo 21 de la Constitución, nos hace referencia también a esas 24 horas que tiene el agente policial para poner a disposición o a poner a disposición lo que es el aprendido ante la autoridad competente. Ahora bien, este punto lo voy a desarrollar un poco más y voy a hacer un antecedente que muchas personas lo conocen, pero que ocurría en Panamá. Anteriormente, con el sistema penal de corte inquisitivo, se entendía que estas 24 horas eran
24 horas del agente policial para entonces ponerlo a órdenes del Ministerio Público. Esta situación con el sistema penal acusatorio no es así. Con el sistema penal acusatorio, esas 24 horas son del fiscal. Pero la policía, en esa aprehensión policial, tiene que hacer la entrega de ese aprehendido inmediatamente al Ministerio Público, quien verificará si existen razones fundadas para ponerlas ante el juez de garantía. Y esto precisamente es lo que nos refiere el artículo 233, cuando en su párrafo, en parte de los párrafos, en uno en particular dice lo siguiente: el agente policial que haya prendido una persona la deberá conducir inmediatamente al Ministerio Público, que verificará de manera inmediata si hay mérito para presentarla ante el juez de garantía dentro del plazo establecido en este código. ¿Cuál es? El mismo plazo constitucional de 24 horas. Entonces, el agente policial debe presentar al, debe presentar al aprehendido inmediatamente ante el Ministerio Público. Y esto también lo desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos en innumerables fallos, en los cuales ha referido que esta expresión de inmediatamente o enseguida, y no darle tanto tiempo a lo que son los brazos auxiliares del Ministerio Público ni al Ministerio Público, detener a una persona aprehendida, es precisamente para evitar posibles arbitrariedades a una persona que está en un estado, en ese momento que es aprehendido, de vulnerabilidad, en el sentido de que puede ser sometida a cualquier vejamen, debido pues a que está inhabilitada de alguna forma a través de las esposas en su movimiento. Otro aspecto también muy importante que señala el artículo 233 es lo siguiente: los miembros de la Policía Nacional podrán apreender a toda persona aún sin orden judicial en los siguientes casos. Es decir, que el 233 empieza a mencionar los momentos en el cual puede la policía aprender. La primera o el primer presupuesto es el siguiente: cuando haya sido sorprendida en flagrante delito o cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión. Es decir, el agente policial puede aprender a una persona si en el momento de la ejecución del delito está por allí, lo ve y lo puede aprender. De igual forma lo puede aprender posteriormente, después de haber cometido el delito. Es decir, yo no me encontraba en ese momento, me llamaron y ahí posteriormente las características eran de este fulano y tal, si esa es la persona, lo aprendo, ¿sí? O posteriormente a través de una persecución policial. También se puede hacer de esa forma. El otro presupuesto que indica el artículo 233 es cuando se haya fugado de algún establecimiento penal. Alguna persona se da la fuga, comete el delito de evasión, la policía también puede aprender en esos casos. Una vez explicado estos elementos, pues, que pueden ser tomados por la policía, hemos también explicado lo de las 24 horas, que no es de la policía, sino es del Ministerio Público, que de alguna forma comparte con la policía, ya que la policía aprende, hace su informe policial y posteriormente lo entrega al Ministerio Público. Y el artículo 233, como he referido, indica que debe ser entregada a la persona inmediatamente. Ahora bien, cuando hablamos, y ese es el tema de la aprehensión policial en flagrancia, debemos mencionar el concepto flagrancia o explicar el concepto flagrancia. ¿Qué es? Si nosotros utilizamos una explicación coloquial para entenderlo de una manera más sencilla,
sin tantas arandelas, pudiéramos decir que es cuando usted agarra a la persona con las manos en la masa. Coloquialmente sería esto. Ahora bien, nuestra legislación procesal, nuestras normas adjetivas contenidas en la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, nos indica claramente en su artículo 234 cuándo existe flagrancia. Y nos dice así: existe flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible. Ese punto ya lo hemos explicado, pero también nos desarrolla otros supuestos y nos dice así: también se considerarán como estado de flagrancia delictiva cuando la persona es aprehendida inmediatamente después de cometer la conducta punible y como resultado de la persecución material. Es decir, hay dos supuestos aquí. El primero, cuando la persona es aprehendida en el momento, es aprehendida cuando comete el hecho delictivo, ahí mismo la prenden. Pero puede darse que no en el momento la prenden, sino que se le da una persecución e inclusive nos vamos hasta 10, 15 kilómetros, 3 kilómetros más allá del lugar de los hechos y en ese sentido, allí también pueden aprender y eso es considerado flagrancia porque se hizo una persecución después de haberse cometido el delito y eso es considerado, según el numeral 1 del artículo 234, como un tipo de flagrancia. También otro supuesto que desarrolla ese primer presupuesto es por motivo de petición de auxilio de quien o quienes presencien el hecho. Digamos que hay una persona que está golpeando a otra, yo estoy allí, yo me siento vulnerable, no me atrevo a meterme a defender y pido auxilio a la policía para que pueda intervenir. Allí puede aplicarse una aprehensión. En el segundo presupuesto nos indica cuando la persona es aprehendida inmediatamente después de cometer una conducta punible y alguien la señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre algún elemento probatorio relacionado con el delito. ¿Esto qué sería? Esto sería específicamente, por ponerle un ejemplo, hay un hurto, una persona dice fue fulanito de tal, el policía revisa, no tiene ninguno de los elementos, objeto material considerado que fue el hurtado, digamos que el señor señala, el denunciante señala que fue un collar, fue una sortija, fue cualquiera prenda, entonces una joya, y al momento de revisarlo, el mismo no mantiene nada, ni tampoco se advierte que haya tirado nada alrededor de el lugar, ni se ha encontrado nada alrededor del lugar. Por ende, entonces una aprehensión allí no aplicaría, y si se aplica, pues entonces pudiera ser decretada ilegal por parte del juez de garantías. Cosa distinta sería es que la persona se diga o se denuncie de una vez: este señor me hurtó esta joya y la otra. Se le revisa, se le hace un cacheo de acuerdo al artículo 325, que en otro video vamos a explicar este artículo tan polémico, y posteriormente entonces allí se le encuentra una de las prendas que denuncia a la persona como hurtadas, puede dar motivo a una aprehensión. Ahora, esto no quiere decir que posteriormente no se le siga en el evento que no tenga las prendas en su poder, tal cual lo refiere el presupuesto número 2 del artículo 234, no quiere decir que la persona entonces no se le siga una investigación. Se le puede hacer una investigación en su contra, pero no puede ser aprehendida en ese momento. Y se sigue a través de las investigaciones hasta tanto se tenga algo un poco más fortalecido en la investigación para poderlo vincular al proceso y no solamente con los dichos de la víctima. Muy bien,
En ese sentido, debemos mencionar, y ya con esto terminamos, es lo que el juez normalmente valora en una audiencia de control de aprehensión, que dicho sea de paso, cuando se dan estas audiencias de control de aprehensión, están contenidas dentro de estas audiencias múltiples, que algunas otras personas les llaman audiencias combos. Cómo le llamen a esto no me perjudica a mí en materia probatoria ni le vulnera derecho a ninguna de las partes en el proceso, por lo cual, cómo le llamen a este tipo de audiencia, no veo que sea una cuestión de discusión, como he visto en algunos foros académicos que critican el asunto de llamar a las audiencias como audiencias combo, debido de que esta mención de las audiencias de esa forma vienen de una legislación foránea y que se han dado pues como una mención meramente vernacular en el ámbito jurídico. Sin embargo, pues nosotros no vemos ningún tipo de vulneración a ningún derecho el mencionarlo allí, ni tampoco veo ningún tipo de afectación al aspecto académico, toda vez que el aspecto académico también debe llevarse con un lenguaje que sea entendible para los estudiantes, ya que los estudiantes están en esa formación de manera gradual y por ende no podemos exacerbar algunos procedimientos que puedan dar luces a que ese profesional de derecho más adelante desarrolle mucho más entendiendo de verdad las terminologías y no aprendiéndose de memoria un término que ni siquiera sabe cómo se usa ni para qué sirve. Por esa razón es que, como se llame a las audiencias, pueden llamarse audiencias múltiples, pues porque son múltiples audiencias. Pero bueno, el punto aquí de estas audiencias de aprehensión, lo que verifica el juez específicamente, uno, que se hayan cumplido los términos constitucionales y legales. ¿Por qué se dicen constitucionales y legales? Porque el artículo 21 de la Constitución Política nos dice que hay 24 horas para ponerlo a órdenes del juez de garantías, que es la autoridad competente a esa persona que está prendida. Pero el artículo 226 del Código Procesal Penal nos refiere que el juez de garantías tiene otras 24 horas adicionales para realizar la audiencia. En la práctica, el juez no toma, salvo algo muy excepcional, que, que solamente lo he visto una sola vez en una causa bien compleja, que se tomaron las 24 horas debido a una gran cantidad de audiencias, pero eso no es la normal que se da en un tribunal de garantía. El tribunal de garantía inmediatamente hace la audiencia. Por ende, entonces, la realización de estas audiencias se hacen inmediatamente y se deben cumplir esas 24 horas. Otro elemento que debe verificar el juez, de conformidad con el artículo 1 e inclusive con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es el aspecto de la dignidad humana con la que debe ser tratada la persona que está siendo aprehendida, ya que esta persona está revestida, aún siendo aprehendida en flagrancia, con el estado de inocencia, hasta tanto tenga una sentencia condenatoria en su contra. Inclusive las personas sentenciadas tienen derecho a que se les trate como persona, porque son personas, y dicho sea de paso, se les respete por ser personas precisamente su dignidad humana, porque no son cosas. Por ende, entonces, eso es importante que lo observen los jueces, el trato que se le da a estas personas que están siendo aprehendidas. Entonces, a grosso modo, serían los elementos que normalmente se visualizan en relación a la aprehensión. Muchas gracias por observar este video y te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like. Muchas gracias.